Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario. Decíamos ayer que cuando la iglesia se aparta de los pobres, se aparta del evangelio. Miren, y ciertas cosas que nos extrañan a nosotros, pero que están escritas, plasmadas, amigas y amigos, en el mismo evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Lo lejos que está la iglesia del evangelio. O sea, todos los bautizados, no me refiero a los obispos ni a la jerarquía, no, a todos nosotros, a los bautizados, que a nosotros nos da la impresión que hay gente que se extrañan de ciertas frases en el evangelio, pero es porque esa comida no se le da a ellos. Desgraciadamente es poca la evangelización. ¿Qué es evangelización? Hablar del evangelio. Y en Santiago se habla poco del evangelio en ambas iglesias, en la católica y en la protestante. Se habla poco del evangelio. Y por eso el éxodo de mucha gente de las iglesias, porque la gente no es boba, hay gente boba, pero no todas son bobas. Hay gente que esa falta de evangelio que hay en las ceremonias de las iglesias es la causante de que mucha gente adjuren de la iglesia, sea la que sea. De modo que uno no es nadie, pero se necesita más evangelio. Y cuando decimos que se necesita más evangelio, es decir, se necesita más buena noticia, porque literalmente, amigas y amigos, evangelio en griego quiere decir buena, angelio, buena, angelio, noticia, buena noticia. Entonces, amigas y amigos, si es una buena noticia, ¿para quién es primordialmente esa buena noticia? Para aquella gente que la pasan mal, amigas y amigos. Esto es un buen castellano, esto no se entiende. El evangelio es buena noticia para los que le están pasando mal. Y por ejemplo, ¿quiénes son los que lo están pasando mal? Los pobres. Y una frase paralela a la que dijimos en estos días, óiganla aquí, otra frase paralela, pero en San Lucas, óiganla. Dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía: felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Amigas y amigos, esto está dicho absolutamente, en absoluto, el reino de Dios les pertenece. Entonces, ustedes ven, por eso es que nosotros no estamos equivocados cuando decimos, cuando la iglesia se aparta de los pobres, se aparta del evangelio. Entonces, amigas y amigos, una cosa que Jesús le dijo: felices los pobres, y ya desde esta vida, Jesucristo no quería ver gente sufriendo, es decir, gente empobrecida. Y por eso, ¿cuál es la felicidad del pobre? Dejar de ser pobre. Esa es la felicidad de la que habla Jesús. De modo que es en esta vida que el pobre tiene que comenzar a ser feliz. Entonces, otra cosa que nos distingue, que distingue mucho la prédica de Jesús y nuestra prédica, ¿cuál es? Que nosotros solo le damos al vicio como pecado. Por eso entre nosotros
no se mienta la corrupción. Los predicadores de ambas iglesias no mientan la palabra corrupción, que es la hija, porque la madre es la impunidad. La impunidad es la madre de la corrupción. Hay corrupción, pero es porque hay impunidad. Esto tiene que quedar claro. Pero ese es un tema que las iglesias no lo tratan con la importancia que debieran tratarlo las iglesias. Solo reducimos el pecado a los vicios, a la borrachera, al crimen, al robo. ¿Y dónde se dan esos tres pecados? ¿Dónde se dan? Prioritariamente en los barrios. Entonces, por eso, reiterando, la corrupción es una palabra maldita para esos predicadores que solo hablan de la borrachera, del crimen y del robo. Cosas que se dan, reitero, prioritariamente en los barrios. Entonces, estamos trabajando para el inglés. Gracias. Luna TV presentó Volver a lo Esencial con el padre César Hilario.